todos. Estamos nuevamente en un nuevo episodio, el tercer episodio de Estados Unidos, la historia de la libertad, donde, bueno, estamos recorriendo los 250 años desde la Declaración de Independencia, aunque, bueno, nosotros arrancamos un poco antes para contar la historia, las raíces que llevan a eso. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es tal vez el mito fundacional más conocido de los Estados Unidos, que es la llegada del Mayflower a Plymouth en Massachusetts. Y bueno, así que, hola Martín, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un poco del Mayflower, ¿no? Hola Virginia, hola a todos. Sí, efectivamente, el Mayflower fue una maqueta de lo que luego fue Estados Unidos. Lo importante del Mayflower, más allá del hecho histórico, que realmente también fue una proeza. Tenemos que pensar lo que fue en esa época cruzar todo el océano en un barco que ni siquiera estaba destinado para el transporte de pasajeros, sino que era un barco transportaba el vino de Burdeos. Entonces, bueno, lo que uno piensa es, bueno, ¿qué es lo que motivó a realizar semejante proeza a las personas que se animaron a hacerlo? Y bueno, yo creo que aquí hay que hacer hincapié en el conflicto religioso en Inglaterra y el hecho de que las personas que fueron tripulantes del Mayflower eran personas que venían huyendo de una persecución religiosa. Mayormente era gente que era puritana. Bien, no todos los puritanos son separatistas, es decir, no todos querían alejarse de la iglesia anglicana, sino que, bueno, hubo algunos que lo eran y otros que no. Sin embargo, al manifestar en algún tipo de oposición a la iglesia anglicana, era lo mismo que manifestar algún tipo de oposición al rey. Entonces ya la cuestión se tornaba peligrosa para sus propias vidas. Correcto. Bueno, ahí, si me permitís interrumpirte o continuar lo que decís, en realidad, acá es donde, a raíz de todo esto, es donde nace todo lo importante de lo que significa la llegada del Mayflower y por qué es tan importante. Porque también, bueno, recordemos que en los primeros episodios ya hablamos de la primera colonia, la colonia perdida, hablamos ya de las primeras colonias que trajeron personas, de que hubo nacimientos, que tuvieron tragedias, y la colonia que viene con el Mayflower no queda exenta también de estas tragedias, pero sí tiene una marca muy distintiva, es muy diferente a las primeras colonias, ¿no? A las colonias que antecedieron al Mayflower. Para empezar, bueno, el Mayflower llega en 1620. Y, y sí, como decís, el contenido de su tripulación era netamente religiosa, porque ellos, más allá de las luchas religiosas de Europa, acá lo distintivo es también que ellos veían una gran decadencia en Europa. Y no solamente una decadencia general en el sistema educativo, ellos veían una decadencia en las personas que se consideraban prodigiosas. Y también entonces, por lo cual la cabeza de lo que en ese momento, que era la iglesia anglicana, que era el rey, como funciona ahora también, también lo incorporaban dentro de esta decadencia. Entonces acá teníamos los calvinistas y puritanos, o sea, no todos, el calvinismo eran los que seguían a John Calvin, que era, bueno, Calvino, que era eh, como un reformador, fue, o sea, eh, los seguidores de él, muchos lo consideran fanáticos, pero en realidad estaban muy pegados a la doctrina de, bueno, nuestra única guía es la Biblia, es Dios, ¿sí? Entonces,
Acá se empieza a romper, a partir de que se rompe la iglesia con la iglesia católica, todos dicen, bueno, nosotros también podemos romper con quien nos manda porque nuestra guía es Dios y nosotros no queremos intermediarios, que ese fue el kit de la cuestión de la reforma, ¿no? Entonces esto se da y sí, el Mayflower sale, no van a buscar riquezas, no van a ni siquiera ganarse la vida, ¿no? O sea, eso iba a pasar si Dios así lo quería. Ellos iban a buscar y a generar en una nueva tierra, a poner, o sea, hacer la tierra de Dios nuevamente. Acá yo quiero hacer una conexión porque esto se conecta mucho con la Biblia, ¿sí? Con el Éxodo, con un pacto con Dios. Así que bueno, todo esto sale del Mayflower, pero claramente sí, el Mayflower tiene un contenido religioso muy grande, tal vez es su máximo contenido dentro de todo. Y también hay otra distinción, se lo puede considerar un arca de Noé, porque iban todo tipo de personas que pudieran ayudar a hacer la nueva colonia, pero además todo tipo de animales, llevaban cultivos, así que hay mucho paralelismo también con las escrituras. Por lo tanto, sí, sí, Martín, tenían una fuerte carga religiosa, iban con esas ideas religiosas y yo creo que eso tiene todo que ver y lo vamos a ver en el desarrollo de lo que vamos contando, cómo se va desarrollando todo alrededor de esa idea, ¿no? Sí, además los puritanos, bueno, en primer lugar, creo que vos lo mencionaste, pero ellos consideraban que la reforma que se realizó de la iglesia anglicana fue insuficiente y que todavía se seguía estando vinculado de alguna manera a Roma. Entonces, y tiene que ver con esto, digamos, eliminemos el intermediario. Cada uno tiene una conexión directa con lo sagrado a través de la lectura de las escrituras, de la oración, de las prácticas. No necesitamos los intermediarios. Y esto implicaba, de alguna manera, también ponerse en contra al poder político. Em, Otra cuestión que quiero, otra salvedad que quiero hacer es que los puritanos no es que directamente dijeron, bueno, nos tomamos el primer barco y nos vamos a América. Ellos, parte de ellos se instalaron en los Países Bajos, más particularmente en Leiden. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no querían perder su identidad y de alguna manera ellos veían que iban a terminar siendo asimilados por la población local. Entonces, bueno, por eso es que, aparte del conflicto religioso, la búsqueda de su propia identidad los llevó a emprender una aventura más grande tomando este viaje. Sí, con esto que decís de, bueno, la desconfianza que ellos tienen de la corona, ellos la consideraban totalmente ya decadente, porque no cumplía con el pacto con Dios, ¿no? Entonces, ellos van a fundar la nueva tierra de Dios, es la nueva Israel. Y con esto, acá ellos, pero también hay que decir cuántas, llevaron muchas personas en el Mayflower. El Mayflower tenía el 50% de sus personas eran de sus, primero que iban familias, y esto va a ser la parte fundacional, ya nosotros lo habíamos dicho anteriormente, que se estudiaba, se decía por qué, Bacon decía que las familias, que debían ir familias, pero las colonias anteriores no priorizaron eso, si bien fueron familias, no priorizaron. Acá sí, familias completas, niños, mujeres, todos. Y desconfiaban del poder, pero por su decadencia, y también querían muchos de ellos, ya los separatistas, estaban en contra de la Iglesia de Inglaterra porque querían que se despojen de todo rito católico, todo, formas, y entonces ellos, ahí lo que podemos ver es que si bien están conectados a la reforma, ellos ya empiezan a hacer su propia reforma, ¿no? Su propia reforma en el mar la empiezan a hacer. Ya la hicieron en suelo inglés, la hicieron en suelo holandés, pero ya la empiezan a hacer de nuevo cuando se alejan de las costas de Plymouth en Inglaterra, por eso después se llama Plymouth cuando llegan a Massachusetts.
Y acá, Martín, lo interesante también es que si alguien te pregunta, bueno, ¿qué perfil tenían estos puritanos? ¿Vos qué dirías, por ejemplo? Que eran, tenían una relatividad moral, no, todo lo No, contrario, no, ¿no? todo lo contrario. De hecho, no es que creo que sea donde apuntás. No es que estamos hablando de personas que sean excesivamente apegadas a la Biblia y a la religión, que sí lo eran, pero no es que terminaba su religiosidad ahí, sino que ellos buscaban llevar todo lo que ellos, toda su fe, lo buscaban plasmar en la política, en el trabajo, en los negocios, en su forma de vivir. Correcto, o sea, no era solamente una iglesia, no, ellos estaban muy apegados a la palabra, a las escrituras, pero también tenían esto de la ruptura. Y la ruptura no era con la palabra y las escrituras, sino era un acercamiento a las escrituras y un alejamiento cada vez más a la estructura eclesiástica. Entonces, ¿y la estructura eclesiástica qué representaba? Ya sea la católica o ya sea la iglesia de Inglaterra, la figura del rey, ¿qué representaba? Que a ellos nadie los comunicaba con Dios, pero que a su vez ellos no desconocían un régimen político o una estructura política. Y yo creo que acá está la novedad del Mayflower porque ellos, primero, un grupo de peregrinos, esto ya había pasado, peregrinos, acá vamos a ir a la palabra peregrinos después. ¿Por qué se llamaban así? Porque estaban peregrinando hacia un nuevo mundo, como los peregrinos guiados, como Moisés, como lo guía Dios en la búsqueda de la tierra prometida, ¿no? Así que ellos no se ponen ese nombre, se lo ponen después, Winthrop, pero que ya vamos a hablar de él, pero eh, ellos se van a la tierra prometida y ahí empiezan a hacer una separación del Estado y la Iglesia. ¿Pero dónde lo hacen? Cuando llegan, no, ya lo hacen en el mar. Ni bien encuentran el lugar donde dicen, bueno, nosotros tenemos las cartas que nos dio el rey, Jacobo todavía, ¿no? Que podíamos avanzar, ir a colonizar, pero acá estamos en el medio de un lugar donde estas cartas no tienen jurisdicción y esto no es ni Inglaterra y no es, acá nadie nos gobierna, acá somos todos iguales. Y ahí hacen el pacto del Mayflower, que es tal vez el primer pacto entre ciudadanos que se ponen al mismo nivel donde no interviene un monarca, donde no interviene una figura superior y nace como un pacto político basado en la idea de Dios, donde se reconoce al rey, pero la iglesia es otra cosa. O sea, yo creo que esto es fundamental y es importantísimo porque la separación de la iglesia, del poder gubernamental, del Estado, pero no así las bases de esta entidad política que nace no están separadas de la moral y la ética cristiana. Todo lo contrario, se basan en la moral y ética cristiana. Ese es un debate que se da hasta el día de hoy, pero en los papeles es así. No sé si querés comentar un poquito más sobre el pacto, el Compact, Mayflower Compact, es el pacto, El- el compact, sí, el pacto del Mayflower, que se da en el medio del mar, a meses de haber salido de Inglaterra. Bien, el Mayflower Compact es un documento que fue un documento básico que fue generado, como dijimos, dentro del mismo Mayflower, en el cual las personas al llegar a un lugar que, en primer lugar, Plymouth no era el lugar al cual ellos tenían pensado llegar en primer término. ¿Qué pasa? Ellos se dirigían a la colonia de Jamestown y ¿qué pasa? Con los vientos, con la pérdida de dirección, terminaron en la zona de Cape Cod. Entonces, bueno, dijeron, está bien, nos liberamos de una autoridad mucho más opresiva como la del rey, pero ¿qué hacemos? Porque mientras tanto no tenemos autoridad y bueno, somos conscientes de que necesitamos algún tipo de autoridad.
Por eso se crea el Mayflower Compact y algunos dicen que es la imagen fundacional de la democracia. Bueno, el término democracia, que luego no aparece en la Constitución de los Estados Unidos, y ellos ya de hecho la democracia la desechan como sistema de gobierno, pero sí en los términos de una opinión de comunidad, de la comunidad eligiendo sin un rey, sin... En esos términos sí es tal vez el antecedente democrático del sistema democrático, el sistema americano, ¿no? Totalmente, porque ellos viajan juntos meses, empiezan a tener problemas de convivencia, entonces dicen, bueno, acá tenemos que hacer algo. Se reúnen, creo que eran 41 hombres libres, no mujeres, no niños, eran los 41 hombres libres, y establecen un pacto político. Y este pacto político establecía que, bueno, iban a seguir siendo obedientes al rey, que iban a establecer leyes, que iban a seguir los mandatos religiosos, pero, y que todas sus leyes sí estaban basadas en las enseñanzas de las escrituras, pero acá hay una separación, ellos separan su iglesia de este nuevo pacto político, ¿no? Entonces, acá aprovechan esta falta de autoridad que ciertamente estaba, o sea, ellos buscaban eso, ¿no? Lo venían buscando hace mucho tiempo, esa falta de autoridad, porque para ellos la única autoridad era la autoridad divina. Y sí, es un antecedente de lo que vamos a ver después, porque ellos dicen, ok, we the people, nosotros el pueblo, pero la figura presidencial en los Estados Unidos no es una figura suprema, es una figura que está ahí para contemplar y observar y hacer observar y cuidar y proteger la Constitución. Y la Constitución es solamente está enmarcada en lo que son los derechos inalienables, y los derechos inalienables no los da nadie, excepto Dios, ¿no? Que son, bueno, los derechos naturales, etcétera. Pero todo está basado en eso, y que la autoridad máxima no hay una autoridad máxima, no es el presidente una autoridad máxima. Hay algo por encima de eso, es la Constitución, pero ¿quién da esos derechos? Así que sí, claramente esto es un antecedente a todo el sistema que vamos a ver desarrollándose después, que también tiene un antecedente en lo que ya venía pasando en Inglaterra, pero es muy fundamental lo que pasa porque ellos ya en el medio del mar dicen, bueno, hacemos este pacto y una de las premisas fundamentales de los puntos que había que cumplir, y que todos estuvieron de acuerdo, es que el pacto debía cumplirse y que todos debían obedecer. Así que bueno, así fue. Y bueno, llegan a Plymouth y establecen su colonia, ¿no? Y ahí empiezan los problemas de nuevo. Sí, efectivamente. De hecho, la colonia estuvo a punto de desaparecer porque tuvo una mortalidad muy alta. ¿Qué es lo que pasó? Ellos llegaron tarde, no pudieron prepararse para el invierno. Entonces, bueno, digamos, imaginémoslo a los colonos llegando a un territorio que no conocían, sin suficiente tiempo para establecerse. Y bueno, inevitablemente, bueno, hubo mortalidad, hubo desnutrición. ¿Qué pasa? ¿Por qué termina subsistiendo? Bueno, en parte un poco por lo que venimos comentando, las ideas, la fe, la disciplina, producto también de la misma creencia de las personas, pero también parte del azar y una parte fundamental, diría yo, es la ayuda externa. ¿La ayuda externa de quién? Bueno, de los nativos. Hay un personaje en particular que se denominaba Squanto. Squanto era un nativo de la tribu Wampanoag,
que había sido llevado en su momento, tiempo atrás, a Inglaterra. Esta persona terminó aprendiendo el lenguaje, las costumbres, y luego fue llevado a su pueblo natal, a su población natal. Em, ¿Qué pasa? Fue algo casi proverbial el encuentro entre Escuanto y los colonos. Escuanto, al poder comunicarse en inglés, pudo comunicarse con los colonos, los pudo orientar en lo que es, lo que es la supervivencia en la caza, en la pesca, les hizo nexo con su líder. Y bueno, aquí hay una interrelación entre los pueblos nativos y los colonos que es muy, muy interesante, ¿no? Que termina desembocando en lo que eh, después se celebra hasta el día de hoy, el Thanksgiving, en la cual, Sí, si perdón. bien, sí. No, no, sí, sí, después agrego algo. Bien, que si bien hubo una desconfianza mutua en sus inicios, también había una conveniencia mutua que ambos pueblos lograron ver en el otro. Y bueno, no sé si querés comentar un poco No, bueno, del quería Thanksgiving. justamente agregar eso de que al principio, ni bien llegan, los nativos no los recibieron muy bien y ellos llevaron provisiones, por eso estaba también esa comparativa con un poco con el arca de Noé, ¿no? Ellos llevan de todo un poco, pero los agarra un invierno muy crudo y muere la mitad de la población de los que fueron en Mayflower en el primer invierno. Pero hay una cuestión en base a esto también de lo que, cómo ellos se consideraban, ¿no? En el tema de si vamos las ideas, ellos eran, primero que eran individuos que se autorrepresentaron y hicieron un pacto que debían obedecer. A partir de ahí ellos empiezan a tener una idea de comunidad. Y esto los lleva a tener un sistema de trabajo comunitario. Y si bien, como vos decís, eran tenaces, obedientes, porque tenían la cuestión religiosa, para ellos era una cuestión moral muy importante y todo, todo, todo abarcaba eso, este sistema hizo que no todos fueran realmente productivos, entonces la productividad fue muy baja y el invierno los agarró con poco alimento, también hubo enfermedades y casi decimó la colonia. Entonces, esto es para cuando ellos llegan. Ya para el próximo año, 1621, como decís, ellos ya empiezan a tener mejores relaciones con los nativos, pero también cambian su sistema. Y en su sistema, ¿qué hacen? Dicen, bueno, se nos está muriendo la colonia, ¿qué hacemos? Bueno, los nativos los ayudan a implementar sistemas de producción, pero además ellos empiezan a dividir y a poner las parcelas privadas. Ya no era comunitario, sino que había parcelas privadas. Y ahí es donde se da la gran cosecha que, por supuesto, junto con los nativos, la comparten y la celebran. Y acá yo quiero aclarar algo, Martín, porque hay una gran controversia detrás de esto cada año cuando se celebra Thanksgiving, que muchas personas del nacionalismo, que reivindican a la corona y al imperio español, lo cual está perfecto, dicen que en realidad Thanksgiving no empieza con la colonia del Mayflower y no empieza en Plymouth, sino que empieza mucho antes en San Agustín, en Florida, porque ahí se hizo una celebración religiosa, etcétera, para agradecer. Pero bueno, en realidad, en la fundación de los Estados Unidos, hubo muchas celebraciones religiosas, pero esta, por su sentido, por lo que significó para la historia, por el sentido moral, por el sentido ético, por el sentido religioso, por su sentido institucional y político, ellos lo agarraron como su mito fundacional porque esa es la identificación que ellos tuvieron. De hecho, hay que decir que Thanksgiving entra a ser un feriado nacional en el medio de la guerra civil con Lincoln. No, no, no es que se celebra a partir del 1621 en adelante.
Pero no, en estos que quieren transcribir la historia, esto es imposible. El Thanksgiving, el original Thanksgiving, parte de ahí. Si uno quiere agarrar cualquier otra una misa o cualquier otra celebración religiosa, bueno, lo pueden agarrar, pero los Estados Unidos celebran el Thanksgiving de Plymouth, no celebran otros Thanksgiving. Y no es que celebran eso como una para dar gracias nomás a Dios, se celebra el todo, los valores. Y acá, Martín, que bueno, dentro de poco ya nos quedamos sin tiempo, pero lo que te quería decir es que no todo termina en esto, ¿no? Después viene una nueva colonización que viene con Winthrop, que vienen muchísimos puritanos, no sé si nos querés comentar un poco sobre eso. Alrededor Y de 20.000, alrededor de 20.000 puritanos nuevos. Sí, efectivamente, aquí es donde se da una paradoja que es muy interesante analizar y es la de que, bueno, como dijimos al principio, los puritanos justamente lo que buscaban era libertad religiosa. ¿Qué pasó? Llegaron a un lugar que, bueno, no había autoridad, la autoridad la tuvieron que constituir y esta persona, John Winthrop, asume la autoridad de Plymouth. Bien, resulta que llegó a un punto tal que la autoridad ya resultaba completamente avasallante. Es decir, tomaba tan a pie las cuestiones religiosas que las aplicaba y las terminaba aplicando de una manera muy, muy rigurosa, lo cual, bueno, ya había cuestiones morales, bigamia, por ejemplo, alcoholismo y demás que él las terminaba castigando, lo cual llevó a lo que algunos denominan que es un golpe civil, que en realidad no es un golpe civil porque estaba establecido en el pacto fundacional, en el cual, bueno, se termina destituyendo a esta persona, John Winthrop. sí, yo lo que vos decís 20.000 personas, eso era muchísimo, él termina convenciendo a todos que había que ir, él vende todo en Inglaterra para irse, y acá es donde está esta idea del éxodo. Y en esta segunda, él iba en el barco Arbela, y acá había dos estilos distintos. Los que llegaron en el Mayflower se resistían a la corona. Decían que eso estaba todo podrido, en decadencia, pero que no tenía solución. Sin embargo, Winthrop decía que sí tenía solución. Coincidía en lo de la decadencia, pero decía que sí tenía solución, pero no en Inglaterra, sino en Nueva Inglaterra. Y cuando se va eh, Es muy interesante esto porque además uno lo ve después, nosotros lo podemos ver con el diario del día lunes, y él dice que justamente tenían que ir a fundar un lugar nuevo, a hacer renacer la iglesia, los valores, un nuevo gobierno que sirviera de ejemplo para el viejo mundo y que eso iba a salvar al viejo mundo. Bueno, después la historia se cuenta sola. ¿Cuántas veces salva a Estados Unidos al viejo mundo? Que yo todavía no sé si se salva de sí mismo el viejo mundo, pero en cierto modo termina siendo hasta profético si uno lo quiere poner así. Y Winthrop, acá nace estas frases que quedan en la historia, ¿no? Una ciudad sobre una colina. Él dice, We shall be a city upon a hill. Este es un sermón que él da en el barco, en el Arbela, y justamente en esta idea que nos dice, debemos considerar que vamos a ser una ciudad sobre una colina donde se van a fijar los ojos del mundo. Que entonces, y bueno, llegan y acá podemos decir que la historia de los Estados Unidos ya toma la forma del Estados Unidos que conocemos, que conocimos después, que le dio forma a esa declaración de independencia. Acá están sentadas las bases, ¿no? Y bueno, y también del Estados Unidos que conocemos hoy porque podemos identificar muchas de estas cosas incluso en lo que sucede hoy.
si uno lee las cartas de lo que ellos escribían sobre el viejo mundo, sobre la decadencia del viejo mundo, es impresionante, porque uno dice, tranquilamente puede ser actual. Así que esto fue el Mayflower cuando llegan, el éxito de su colonia, o sea, de sus cosechas, también el fracaso, pero la fe sobre todo, y personas que tranquilamente en algún punto podrían, si uno quiere decir, bueno, pero eran fanáticos, podría decir alguien, ellos estaban muy apegados a la fe. Sin embargo, ellos no quisieron imponer en su marco político su iglesia. ¿Qué tal? Creo que ahora tenemos que hablar de dos personajes también muy importantes. Uno es Anne Hutchinson y el otro es Roger Williams. ¿Cómo y relacionarlos con la pluralidad norteamericana? Estas dos personas fueron expulsadas de la comunidad por el hecho de que, bueno, eh, se manifestaban en contra de prácticas demasiado coercitivas basadas en la fe. Un poco la búsqueda a la inquietud originaria de la libertad religiosa. Bien, al ser expulsados, concretamente el caso de Roger Williams, termina fundando Rhode Island. Entonces, un poco es esa la lección, que la pluralidad norteamericana fue ganada, fue ¿cómo se consiguió? Bueno, el que estaba en disidencia iba y fundaba otro lugar en el cual podía llevar a cabo eh, las ideas en las cuales creía. Correcto. Bueno, esto ya tiene antecedente entre, se hace la reforma protestante, la hace Lutero, después se hace la reforma con la Iglesia de Inglaterra y luego empiezan a surgir los distintos separatistas dentro de la Iglesia de Inglaterra y estos separatistas empiezan a irse, se empiezan a ir, se encuentran un nuevo lugar donde ir y dentro de ese lugar donde van empiezan allá a hacer su propia iglesia ya de camino y cuando van llegando. Y a partir de eso hoy tenemos cuántas denominaciones y además tienen los nuevos despertares donde ellos hacen su propia iglesia, ¿no? Y le empiezan a implementar su propio carácter que yo creo que tiene mucho que ver con esto que ellos consideraban la decadencia de Europa frente a algo más puro, menos frívolo y menos estructurado. Así que yo creo que teniendo en cuenta todo esto y estos primeros tres capítulos donde exploramos un poco las primeras colonias, eh, vamos a ir avanzando ahora ya a lo que es eh, teniendo estas bases, ¿no? Cómo ya empiezan a verse las ideas, cómo empiezan a germinarse las ideas que después van a dar paso a la revolución y a la declaración de independencia que luego va a dar paso a la Constitución, ¿no? Así que en el próximo capítulo, Martín, ya vamos a ir un poco más acelerados y vamos a enfocar un poco más en las ideas ya que empiezan a formar los Estados Unidos de América. Efectivamente, Virginia. Por último y no menos importante, hay que aclarar el hecho de que la cultura norteamericana, uno de los pilares de la misma fue la educación. Y esta nace en Harvard en 1636 para el estudio de la Biblia. Es decir, volvemos a el primer capítulo en el cual hicimos hincapié en la importancia que tuvo la religión en la fundación de esta nación. Bueno. Acá nuevamente lo vemos reflejado. Totalmente. Creo que eso lo pusimos como pregunta al principio y creo entender que ahora, en este tercer capítulo, que ya tenemos que vamos a finalizar, dimos una respuesta a eso y cómo la religión ha sido fundamental en la fundación de los Estados Unidos. Así que bueno, Martín, bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo.
Gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo.